El viento frío de la madrugada rugía entre los pinos retorcidos, cuando Mateo Ríos sintió que algo no encajaba. Su caballo, tornado, dio un respingo nervioso, como si hubiera olido un peligro escondido. Frente a él, en la vereda estrecha que bordeaba un acantilado, un carro apache bloqueaba el camino, ladeado, con una de sus ruedas destrozadas. Pero no fue la rueda lo que heló la sangre de Mateo. Fue la figura inmóvil junto al carro, una mujer con el rostro cubierto por sombras y un arco tensado, apuntando directamente a su pecho. No dijo palabra. No parpadeó. El silencio era tan espeso que incluso las montañas parecían contener la respiración. En aquel instante, Mateo supo que un movimiento en falso podría costarle la vida. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El sol apenas comenzaba a pintar de cobre las crestas más altas de la Sierra Madre Occidental. La luz temblorosa se filtraba entre los troncos de los encinos, creando sombras que bailaban como espíritus inquietos. Era una hora en la que incluso los animales guardaban distancia, conscientes de que en la montaña todo podía cambiar con un solo chasquido de ramas. Mateo Ríos, de barba descuidada y mirada cansada, llevaba casi 2 horas avanzando por aquella vereda solitaria. Su vida se había reducido a ese tipo de caminos, ásperos, desiertos, donde los pensamientos pesaban más que la montura. Vivía solo en una cabaña de madera a unos kilómetros, un refugio que más parecía un recordatorio de su pasado que un verdadero hogar. Cuando vio el carro apache, ladeado y sin movimiento, su primer impulso fue retroceder. Las tribus de la región no eran conocidas por su hospitalidad, mucho menos con forasteros. Pero la figura de la mujer lo mantuvo clavado en el sitio. No era una mujer común. Su postura era rígida y digna, como si la montaña misma la hubiera colocado allí. Llevaba trenzas largas adornadas con cuentas turquesas, y un manto oscuro cubría sus hombros. Sus ojos, negros, profundos, inmutables, no mostraban ni miedo ni curiosidad, solo una advertencia silenciosa. El arco que sostenía estaba tensado con una precisión inquietante. No temblaba, no dudaba. Mateo levantó las palmas despacio, mostrando que no portaba más armas que el viejo cuchillo que colgaba de su cinturón. «No quiero problemas», murmuró, sabiendo que cualquier palabra podría interpretarse como una provocación. La mujer no respondió. Solo evaluó cada movimiento suyo con una severidad que lo obligó a mantener la respiración. Entonces, con un suave gesto de su mentón, señaló la rueda rota. Era la aceptación más silenciosa que Mateo había visto en su vida, pero era suficiente. Descendió de Tornado con cautela. El carro tenía una fractura severa en el soporte principal y una de las cuñas se había partido por completo. Era una reparación que requería fuerza, técnica y, sobre todo, tiempo. Tiempo que quizás ella no tenía. Mientras examinaba la rueda, Mateo notó algo más. Huellas frescas alrededor del carro, demasiadas para ser de un solo caballo. Alguien la había acompañado o la había estado vigilando. La idea le recorrió la espalda como una cuerda helada. «Puedo arreglarla», dijo en voz baja, «si me lo permites». La mujer, por fin, relajó un poco la cuerda del arco, aunque no lo guardó. Daba la impresión de estar midiendo cada una de sus intenciones. Era una desconfianza que no solo nacía del peligro, sino de una profunda responsabilidad. Mateo tomó un trozo de mezquite duro que llevaba siempre para emergencias y comenzó a tallarlo. Sus manos eran grandes y callosas, pero se movían con destreza. Mientras trabajaba, sintió el peso de la mirada de la mujer en la nuca. No era una mirada hostil, era una mezcla de cautela y orgullo. El silencio se prolongó más de la cuenta.
Solo el sonido del viento y del cuchillo afilando la madera rompía el ambiente. Pero al mismo tiempo, Mateo sentía que aquel encuentro no era casualidad. Había algo en la rigidez de la mujer, en la forma en que mantenía el arco cerca aunque ya no apuntara, que le decía que ella no estaba sola, o que no debería estarlo. Cuando terminó la reparación y encajó la pieza, la rueda volvió a su alineación natural. Se incorporó, respirando hondo. «Listo», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «El carro podrá avanzar sin problemas». La mujer lo miró sin pestañear. No agradeció, no sonrió. Simplemente tensó la cuerda del arco por última vez, como si probara que seguía lista para cualquier amenaza. Luego la soltó con firmeza y dijo una sola palabra, apenas audible. «Anda». Subió al carro, tomó las riendas y se alejó sin mirar atrás, con la misma solemnidad con la que había llegado. Mateo la vio perderse entre los árboles, dejando un rastro de silencio a su paso. No sabía su nombre, no sabía su historia, y no sabía que la sombra de otros jinetes, ocultos entre los riscos, habían observado cada segundo de aquel encuentro. Cuando el eco del carro desapareció, Mateo sintió un escalofrío inesperado, como si la montaña le hubiera susurrado una advertencia. Miró a su alrededor, buscando un rastro de movimiento, pero no vio nada. Solo los pinos, el polvo y el aire frío. Respiró hondo, montó a Tornado y continuó su camino hacia su cabaña, ajeno a que aquella simple reparación había encendido una chispa que pronto se convertiría en un incendio. Una chispa que, a la mañana siguiente, envolvería su hogar en un círculo de cascos, gritos de guerra y pintura roja. Un destino ya había empezado a tejerse. El amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre los pinos cuando Mateo Ríos sintió que algo no encajaba. No fue un sonido concreto ni un olor reconocible. Fue una presión en el pecho, un instinto agudo, casi animal, que le advirtió que el mundo había cambiado durante la noche. Abrió los ojos lentamente y se incorporó en su humilde cama, todavía cubierta por una manta de lana vieja. El silencio habitual de la Sierra Madre no estaba allí. Algo lo había reemplazado. Un murmullo bajo, rítmico, como un trueno lejano que se aproximaba. Tornado, su caballo, golpeaba el piso del establo con inquietud. Mateo lo escuchó desde dentro de la cabaña. 3 golpes rápidos, luego un silencio tenso. Después otros 2 golpes, más fuertes. Era un patrón que Mateo solo había escuchado cuando su caballo percibía peligro extremo. Se levantó y caminó hasta la ventana. Apartó la cortina improvisada de tela áspera y entonces lo vio. Una línea interminable de polvo se elevaba desde el bosque, y bajo esa nube se movía un río de cuerpos sobre caballos. No eran 2, ni 10, ni 50. Eran cientos. Guerreros apache avanzaban en formación cerrada, con pintura de guerra roja y negra cubriendo sus rostros. Plumas rígidas decoraban sus cabelleras, y lanzas brillantes sobresalían en un bosque de hierro y madera. El corazón de Mateo se detuvo un instante. No tenía que preguntarse a qué venían. La respuesta ya estaba escrita en el aire. Abrió la puerta lentamente, intentando no mostrar miedo, aunque sabía que lo olían, lo sentían, lo leían en su postura. Dio un par de pasos hacia adelante, dejando que la luz tenue del amanecer revelara su figura. La montaña entera parecía contener la respiración. Los jinetes se detuvieron con una precisión militar. Sus caballos bufaban, impacientes, y el sonido de cascos pisando la tierra seca reverberó como un tambor sagrado. El círculo se cerró alrededor de la cabaña de Mateo, atrapándolo sin posibilidad de escape. Era un cerco perfecto, calculado, imponente. En el centro del frente, montada en un caballo moteado, estaba ella, Aiyana. Ya no era la mujer silenciosa de la víspera, perdida en un sendero con un carro descompuesto.
Ahora vestía una túnica ceremonial de tonos azul profundo, adornada con símbolos tribales de protección y autoridad. Su arco colgaba a su lado, pero no tensado. No necesitaba hacerlo para mostrar poder. Sus ojos, fríos como la obsidiana recién pulida, lo observaban sin pestañear. A su derecha se encontraba Nodin, su hermano menor. Era más joven, pero su mirada ardía con la furia de quien no conoce la duda. En su rostro se mezclaba el deber tribal con un orgullo herido. Nodin no ocultaba el desprecio que sentía hacia el forastero. Para él, la presencia de Mateo era una ofensa, una amenaza, una irrupción en un orden que debía mantenerse intacto. «Sal», ordenó Nodin en un español brusco y marcado por acento apache. Mateo respiró hondo. Sabía que correr no era opción, defenderse menos aún. Levantó las manos lentamente y caminó hacia el centro del círculo. Cada paso se sentía pesado, como si la tierra tratara de retenerlo. Aiyana no movió un músculo. Solo lo siguió con la mirada mientras él se detenía frente a ella. El silencio que cayó sobre todos los presentes era tan profundo que el viento dejó de escucharse. Finalmente, Aiyana habló. «Has intervenido en territorio sagrado», dijo con una voz serena, pero cargada de autoridad. «Y tocaste lo que no debías tocar». Su tono no era acusador, sino declarativo, como si ya estuviera dictando una sentencia escrita en piedra desde tiempos ancestrales. Mateo tragó saliva. «Solo quise ayudar», respondió, con la voz más firme de lo que esperaba. «La rueda estaba rota y usted estaba sola». Un murmullo recorrió el círculo. Algunos guerreros se movieron inquietos en sus monturas. Otros bajaron la mirada, como si esa simple explicación no fuera suficiente, pero tampoco completamente condenable. Fue entonces cuando apareció Dasan, el jefe tribal, padre de Aiyana y Nodin. Era un hombre imponente, de cabello largo y oscuro, con arrugas profundas que contaban historias de batallas y decisiones dolorosas. Sus ojos, sin embargo, eran lo más impresionante. Parecía que atravesaban el alma de quien los mirara. Dasan detuvo su caballo justo frente a Mateo. «En nuestra tradición», dijo con solemnidad, «tocar el carro de la hija del jefe es tocar la dignidad de la tribu. La ley no distingue entre intención buena o mala. Distingue hechos». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aiyana, aún sin desmontar, sostuvo la mirada de su padre. En su rostro había una pequeña tensión, un hilo casi invisible que revelaba conflicto interior. Parecía querer hablar, pero se contuvo. Sabía que una palabra fuera de lugar en ese momento podía aumentar la ira del círculo o ponerla en entredicho frente a su propio linaje. Nodin, incapaz de contenerse, dio un paso adelante con su caballo. «Padre», dijo en voz alta, «este hombre debe ser castigado. No podemos permitir que un forastero haga lo que quiera con los nuestros». Un silencio denso se extendió. Tala, otra guerrera del grupo, dio un leve movimiento de cabeza, mostrando que no estaba de acuerdo con la dureza del joven. Era un gesto minúsculo, pero no pasó desapercibido. Dasan levantó la mano para silenciar a su hijo. Luego dirigió su atención a Mateo nuevamente. «No te juzgaremos como se juzga a un enemigo», dijo con voz grave. «Pero tampoco te dejaré ir sin conocer la verdad de tu corazón. Hay un camino, el camino que los antiguos señalan, el ritual que separa la mentira de la intención pura». Mateo sintió el peso de esas palabras caer sobre él, como un manto oscuro. Los guerreros se movieron al unísono, abriendo un espacio en la formación, como si prepararan un paso ceremonial. El aire se volvió más frío, casi solemne. Dasan continuó. «Serás llevado al valle sagrado del ocaso. Allí enfrentarás las 3 pruebas: cuerpo, mente y corazón. Si las superas, se te considerará inocente. Si fallas,
Su silencio dijo más que cualquier amenaza. Aiyana bajó ligeramente la mirada. Era apenas un gesto, pero para alguien que la observaba con atención, revelaba preocupación genuina. Mateo sintió cómo el mundo se estrechaba. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y cuando volvió a abrirlos, supo que su destino ya no le pertenecía. Los guerreros comenzaron a moverse, reorganizando la formación para iniciar la marcha hacia el valle. Y mientras el cerco se desplazaba como un solo cuerpo, Mateo comprendió algo inquietante. Lo que había ocurrido en el camino no fue un encuentro casual, y lo que estaba por ocurrir cambiaría no solo su vida, sino la de toda una tribu. El silencio que envolvía al círculo de guerreros mientras se preparaban para partir era tan denso que parecía tener peso propio. Mateo Ríos permanecía de pie, rodeado por hombres y mujeres cuya mirada contenía siglos de tradición, vigilancia y sospecha. Aunque no lo mostraban abiertamente, todos entendían que lo que estaba a punto de ocurrir marcaría un punto de inflexión en la vida del forastero y en la de Aiyana. Dasan emitió una orden breve, y el grupo comenzó a organizarse en una formación de marcha. Los guerreros más jóvenes tomaron posiciones a los costados. Los veteranos, más altos en jerarquía, montaron al frente y en la retaguardia. Era un movimiento coordinado que hablaba de disciplina ritual. Nada de aquello era improvisado. Nodin, con expresión dura, se colocó detrás de Mateo, como una sombra que lo empujaba hacia el juicio. No confiaba en él, pero más que eso, temía lo que representaba: el cambio. El joven guerrero había sido educado para convertirse algún día en consejero del jefe. Sin embargo, la presencia de un extraño poniendo en duda su percepción amenazaba ese rol. «Camina», ordenó, empujando a Mateo ligeramente con la lanza. Mateo obedeció, no porque tuviera miedo, aunque lo tenía, sino porque sabía que cualquier acto mínimo de resistencia podría empeorar las cosas. Respiró profundamente y ajustó su paso para no tropezar en el terreno pedregoso. La marcha comenzó lentamente, avanzando hacia el sendero que conducía al valle sagrado del ocaso. Desde lo alto de su caballo, Aiyana observaba cada detalle con una mezcla de deber y peso emocional. Aunque se mantenía erguida, su postura tenía una tensión sutil, casi invisible para cualquiera que no la conociera. Su mente era un torbellino silencioso. Sabía que al haber permitido que el forastero la ayudara, ella misma había infringido un código cultural no escrito. Aceptar auxilio sin la supervisión de un miembro de la tribu implicaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, para la hija del jefe, podía interpretarse como debilidad. La procesión avanzó en fila por un sendero estrecho flanqueado por rocas altas. Las montañas parecían cerrar filas sobre ellos, creando un pasillo natural lleno de ecos y murmullos del viento. Mateo sintió cómo la altura y la estrechez del espacio lo oprimían. Era como caminar hacia el corazón de un juicio, sin saber si saldría vivo. A lo lejos, el cielo mostraba nubes espesas, indicando que la tarde traería un clima imprevisible. Pero nadie parecía preocupado. El ritual debía llevarse a cabo sin importar las condiciones. Tala, una guerrera de mirada inteligente y gesto sereno, se aproximó a Aiyana por el costado izquierdo. Habló en voz baja para no ser escuchada por los demás. «Tu padre parece convencido», comentó, «pero Nodin está perdiendo el control». Aiyana mantuvo la vista al frente. «Nodin no entiende que un acto de ayuda no es una amenaza», respondió ella, «sino una elección del corazón». «Lo sé», añadió Tala, «pero él siente que cualquier cosa que te debilite, lo debilita a él frente al consejo». Aiyana exhaló con dificultad. El vínculo con su hermano siempre había sido complejo. Amor mezclado con expectativas, rivalidad disfrazada de protección. En el fondo, ella sabía que Nodin no era un hombre malvado.
era simplemente incapaz de distinguir entre tradición y temor. Mientras avanzaban, Mateo podía escuchar fragmentos del diálogo ocasional entre algunos guerreros. Mencionaban las 3 pruebas con un tono casi reverencial, como si se tratara de un ritual que moldeaba el espíritu tanto como el destino. No era un castigo común, era un juicio ancestral que buscaba desvelar la esencia de un individuo. Pensó en su vida hasta ese día, los años de soledad, el eco constante de sus propios pasos, la manera en que la montaña parecía hablarle más que cualquier ser humano. Nunca había imaginado que ayudar a una desconocida lo llevaría a una situación así, pero tampoco podía negar que algo en los ojos de Aiyana lo había movido a actuar sin pensar en las consecuencias. Se preguntó si ella también sentía el peso de su destino en aquel momento. El sendero comenzó a descender, y tras una curva cerrada, se abrió un paisaje imponente. Frente a ellos se extendía un valle amplio, rodeado por paredes rocosas teñidas de tonos rojizos. En el centro, como una marca en la tierra, se erguían los 3 postes gigantes, donde se realizaron durante generaciones las pruebas espirituales. Mateo sintió un nudo en la garganta, el valle sagrado del ocaso. Había escuchado historias de ese lugar contadas por viejos viajeros, un sitio donde los espíritus de los antepasados decidían la suerte de quienes eran llevados allí. Ahora se encontraba a las puertas de ese escenario, no como espectador, sino como protagonista involuntario. Los guerreros formaron un semicírculo. Dasán desmontó y se acercó lentamente al forastero. «Aquí», dijo con voz profunda, «conoceremos la verdad de tu corazón, pero antes de eso, debes saber algo». Mateo levantó la vista. «Esto no solo te juzga a ti», continuó Dasán. «También juzga a mi hija. La tribu debe entender que su juicio no está nublado por emociones indebidas». Era la primera vez que Mateo comprendía la magnitud de lo que estaba en juego. No solo era su vida o su honor, era la reputación misma de Aiyana. Ella bajó ligeramente la cabeza, aceptando la responsabilidad implícita. Nodin avanzó con pasos largos y tensos. «Padre», interrumpió, con un tono demasiado desafiante, «¿permitirás que ese forastero, sin sangre ni raíces, decida el destino de nuestra hermana?» Dasán lo miró fijamente. «El destino de Aiyana es decidido por sus propias acciones, no por la existencia de un extraño», respondió. El rostro de Nodin enrojeció por la humillación. Tala lo observó con una mezcla de compasión y advertencia. Aiyana, en silencio, sostuvo la mirada vacilante de su hermano. Era evidente que él no esperaba esa respuesta. Mateo sintió una punzada de incomodidad. No quería ser la causa de la tensión familiar, pero tampoco tenía forma de escapar de ello. Dasán levantó la mano, exigiendo silencio. «Las pruebas comenzarán al caer el sol», anunció. «Hasta entonces, el extranjero será custodiado por Nodin». La elección no fue casual. Dasán quería observar a ambos, al forastero y al joven guerrero que necesitaba aprender control. Nodin se acercó a Mateo con una expresión dura. «Espero que tengas fuerzas suficientes», murmuró con desdén. «Estas montañas no perdonan a los débiles». Mateo lo observó en silencio. No sentía odio, solo una resignación tranquila. En lo profundo de su ser, sabía que las próximas horas no solo determinarían su destino, sino también el de todos los presentes. El capítulo se cerró con la luz del atardecer, proyectando sombras largas sobre el valle, como si los espíritus antiguos ya estuvieran tomando sus posiciones alrededor del forastero, listos para presenciar el inicio de las 3 pruebas. La luz del atardecer descendía lentamente sobre el valle sagrado del ocaso, tiñendo las paredes rocosas de tonos rojos y dorados. El aire se volvía más frío a medida que las sombras se alargaban,
y un silencio expectante se posaba sobre cada guerrero apache reunido allí. Era la calma antes del inicio de algo que todos sabían que marcaría el destino del forastero y el de Aiyana. Mateo Ríos permanecía sentado sobre una roca plana, las manos atadas al frente con una cuerda de fibra resistente. Nodin lo vigilaba de pie, con los brazos cruzados, sin perder detalle. La presencia del joven guerrero era como una sombra dura y tensa, cargada de resentimiento y celo protector hacia su hermana y la tradición de su pueblo. El viento soplaba racheado, levantando remolinos de polvo. Mateo levantó la vista hacia las montañas que cerraban el valle y sintió un estremecimiento. No era solo el frío. Había algo en el ambiente, un peso invisible que parecía indicar que el juicio no era únicamente un ritual, sino un encuentro con algo más antiguo que todos los presentes. Aiyana se acercó lentamente a su padre, Dasan, quien observaba el horizonte con el ceño fruncido. Ella mantenía el porte firme, aunque la tensión en sus manos revelaba más emociones de las que mostraba su rostro. «Padre», dijo en voz baja, «¿estás seguro de que es necesario someterlo a las 3 pruebas?» Él no actuó con mala intención. Dasan no apartó la vista del sol agonizante. «La intención no basta cuando la tradición está en juego», respondió con gravedad. «Pero tú también serás juzgada a través de él. Lo sabes». Aiyana bajó la mirada un instante. «Sí, lo sé». Tala, que permanecía cerca, escuchó el intercambio con atención. Su mirada viajó hasta Mateo, y por un momento sus ojos transmitieron algo que no era hostilidad, sino una especie de cautela mezclada con compasión. Cuando el sol tocó el borde de las montañas, Dasan levantó una mano y todos los guerreros se pusieron en posición. Era el momento de iniciar la marcha hacia el corazón del valle, donde se llevarían a cabo las pruebas. Nodin empujó a Mateo para que se levantara. «Camina», ordenó con voz seca. Mateo se incorporó lentamente. Sus piernas estaban entumecidas por la espera, pero mantuvo el equilibrio. A cada paso, el suelo parecía vibrar bajo el peso de la historia que se había construido durante generaciones. La caravana avanzó por un estrecho sendero entre las paredes de roca. El sol que se ocultaba proyectaba sombras largas y afiladas, como dedos de los antepasados señalando el camino. Aiyana cabalgaba unos metros detrás del grupo principal, pero su mirada no se apartaba de Mateo. Mientras descendían hacia la parte más profunda del valle, la oscuridad se volvía más densa y el silencio más absoluto. No había canto de aves, ni rumor de animales, solo el leve sonido del viento arrastrando polvo y piedrecillas. Mateo sentía un nudo en el estómago. El peso de lo desconocido era peor que el miedo mismo. «¿Qué hay al final de este camino?», preguntó, con la voz ronca por la sequedad del aire. Nodin soltó una risa breve y amarga. «Allí donde vamos, forastero, la montaña revela lo que hay dentro de cada hombre». Tala, cabalgando cerca, agregó: «No todos regresan iguales, aunque casi siempre regresan vivos. Eso depende de ti». La respuesta, aunque tranquilizadora en apariencia, dejó un sabor a incertidumbre en Mateo. Sus pasos se volvieron más pesados, no por cansancio, sino por la creciente tensión que se materializaba en el ambiente. Finalmente, llegaron a una explanada circular, rodeada por enormes rocas en forma de colmillos petrificados. En el centro, 3 postes de madera se erguían como testigos silenciosos de incontables juicios pasados. El fuego de varias antorchas comenzó a encenderse alrededor, iluminando el espacio con un resplandor rojizo. Las sombras de los guerreros se alargaban y acortaban como si danzaran. Dasan avanzó hasta colocarse frente a todos. «Aquí inicia el camino del espíritu», proclamó. «Las 3 pruebas decidirán la verdad del corazón de este hombre». Un murmullo reverente recorrió la formación. Nodin,
con expresión de triunfo contenido, se acercó a Mateo y le desató las manos solo para volver a atarlo de otra forma, más rígida, preparada para la primera prueba. Aiyana observaba cada movimiento, su rostro iluminado por la luz del fuego. Nadie notó cómo mordía el interior de su mejilla para contener la angustia. Mateo fue llevado hasta el poste central, donde sería sometido a la prueba del cuerpo. Pero el capítulo no cerraba allí, sino antes, en el silencio previo al sufrimiento. Mientras Nodin ajustaba las cuerdas, un viento helado atravesó la explanada, haciendo que algunas antorchas parpadearan. Era como un susurro de la montaña, un recordatorio de que lo que venía no era solo un ritual humano. Tala se acercó a Aiyana. «Tu hermano está llevando esto demasiado lejos», dijo en voz baja. «Deberías intervenir». Aiyana negó con un leve movimiento de cabeza. «No puedo. Si lo hago ahora, el consejo creerá que mis emociones nublan mi juicio. Y eso sería peor». Tala suspiró, comprendiendo. «Entonces solo nos queda observar». El silencio volvió a caer sobre el valle. El fuego crepitó, las sombras temblaron, y mientras las cuerdas se tensaban alrededor del cuerpo de Mateo, el aire pareció contener la respiración del tiempo mismo. La primera prueba estaba a punto de comenzar, y el destino del forastero pendía de un hilo cada vez más delgado. La noche descendió sobre el valle sagrado del ocaso, con un peso que parecía aplastar incluso el viento. Las antorchas se mecían lentamente, iluminando apenas los contornos de los 3 postes de madera que se alzaban en el centro de la explanada. El silencio era absoluto. No había canto de aves ni murmullo de insectos, solo el suspiro distorsionado del fuego, como si los antiguos espíritus respiraran a través de él. Mateo Ríos permanecía atado al poste central, con los brazos tensos hacia atrás y las piernas forzadas a una postura rígida e imposible de mantener por mucho tiempo sin dolor. Sentía cómo la cuerda de fibra raspaba su piel cada vez que intentaba acomodarse, aunque fuera mínimamente, pero sabía que no debía moverse. Los ojos de toda una tribu estaban puestos sobre él. El frío de la noche se mezclaba con un calor seco que aún emanaba de las rocas después de un día intenso bajo el sol. Era una combinación que quemaba y congelaba al mismo tiempo, entumeciendo sus músculos y confundiéndole los sentidos. Respiraba con dificultad, intentando controlar el temblor de su cuerpo. Dasan avanzó hasta situarse frente al círculo de guerreros. Su figura, iluminada desde abajo por el fuego, proyectaba una sombra alargada que parecía traspasar a Mateo. «La primera prueba ha comenzado», dijo con voz grave. «El cuerpo debe demostrar resistencia ante la montaña y ante la voluntad de los antepasados. Ningún hombre puede conocer su verdad si primero no enfrenta sus límites físicos». Los guerreros respondieron golpeando suavemente los mangos de sus lanzas contra el suelo. Un eco profundo recorrió todo el valle. Nodin, encargado de vigilar la prueba, se ubicó a un lado del poste. Sus brazos cruzados y la expresión severa dejaban claro que no sentía ni un ápice de compasión. Había tensión en su mandíbula, como si cada segundo que el forastero aguantaba fuera una afrenta a su autoridad. «No durará mucho», murmuró Nodin a Tala, quien se encontraba cerca. «No subestimes a quien no conoces», respondió ella sin apartar la vista de Mateo. Aiyana observaba desde una distancia prudente, pero sus ojos permanecían fijos en el hombre atado. Cada movimiento involuntario, cada espasmo de dolor, cada respiración entrecortada la golpeaban en el pecho con fuerza inesperada. Sabía que no debía mostrar preocupación frente al consejo, pero el conflicto interior le tensaba las manos. El tiempo comenzó a perder su forma. Minutos, horas. Mateo no tenía manera de distinguirlos. La rigidez en sus piernas se transformó en calambres punzantes.
Sus hombros ardían como si brasas se clavaran en ellos. La cabeza le pesaba, y a veces el suelo parecía inclinarse bajo él. En la oscuridad, la montaña devolvía los lamentos del viento como voces distantes. El sudor empezó a secarse sobre su piel, y el frío se coló por cada grieta de su cuerpo exhausto. Pensó en soltarse, en gritar, en pedir agua, pero sabía que cualquier intento de buscar alivio sería interpretado como debilidad, y más aún, como una mancha sobre Aiyana. Aquello le dio un impulso de resistencia que no esperaba. Respiró hondo, tratando de mantener la mente lúcida. Recordó las caminatas interminables por los senderos de la sierra cuando aún era joven. Recordó los días en que trabajaba al sol sin descanso, confiando solo en sus manos y su voluntad. Recordó que, cuando la soledad pesaba demasiado, era el propio paisaje quien le sostenía. Aquellos recuerdos se convirtieron en anclas a las que aferrarse, pero el dolor no dejaba de crecer. El equilibrio se volvía cada vez más precario. Sus rodillas temblaban y un mareo persistente amenazaba con derribarlo. Levantó la vista hacia el cielo. Las estrellas habían comenzado a aparecer, una a una, como brasas suspendidas. Era un cielo vasto, inmenso, que parecía observarlo en silencio. En algún momento, la respiración de Mateo se volvió más pesada. Su cuerpo entero temblaba. El sudor le corría por la frente y le escocía en los ojos. La cuerda clavada en su piel ardía con una mezcla de sangre y fricción. Nodin se inclinó hacia Dasan con impaciencia. «Ya ha sido suficiente», dijo. «El forastero no resistirá más. Termina esto». Dasan no respondió. Solo observó a Mateo con detenimiento. Su rostro no mostraba crueldad, sino evaluación. Él debía leer no solo el cuerpo del forastero, sino la intención detrás de su resistencia. Tala intervino suavemente. «Aún se mantiene en pie. Quizás lo subestimas». Nodin apretó los dientes con disgusto. «Nada más que un terco desesperado». Pero Dasan alzó la mano, imponiendo silencio. «La prueba termina cuando la sombra del peñasco toque sus pies», dijo, señalando una roca alta en la ladera. «Y aún falta», concluyó. Aiyana sintió un estremecimiento. Sabía que la montaña avanzaría lentamente, pero contundente. La prueba no era solo de cuerpo, también era de espíritu. Mateo bajó la mirada hacia sus propios pies, clavados en la tierra seca. El polvo se adhería a su piel, formando una capa áspera. Respiró profundamente y cerró los ojos, dejando que el último rayo de fuerza surgiera de algún rincón oculto de su ser. Cuando la sombra finalmente tocó el polvo bajo él, su cuerpo ya estaba al borde del colapso. Un estremecimiento le recorrió la espalda, y sus piernas cedieron un instante, haciéndolo caer sobre las cuerdas. Pero antes de tocar el suelo, Dasan levantó la mano. «La primera prueba ha concluido», anunció. Los guerreros golpearon el suelo con sus lanzas una vez más. Nodin frunció el ceño, sorprendido de que el forastero hubiera resistido tanto. Aiyana exhaló un suspiro que llevaba horas guardado. Mateo, temblando, esperaba ser liberado. Pero Dasan avanzó lentamente hacia él y con solemnidad dijo: «Ha resistido más de lo que muchos hombres libres han logrado. Pero el cuerpo es solo el principio. La segunda prueba, la de la mente, comenzará con la salida del sol». Aiyana bajó la mirada, sabiendo que lo más difícil aún estaba por venir. La noche avanzó. Las antorchas se extinguieron una a una, y el valle, envuelto en oscuridad, se preparó para el amanecer que traería la próxima prueba, y un juicio aún más profundo. La noche se retiró lentamente del valle sagrado del ocaso, como si los espíritus antiguos se ocultaran de nuevo entre las grietas de las montañas. El amanecer surgió con un resplandor tenue, coloreando el horizonte en tonos rosados y dorados. El aire estaba frío, pero no había viento.
Era un silencio frío, suspendido, como si todo el valle aguardara la continuación del juicio. Mateo Ríos abrió los ojos con dificultad. Sus músculos estaban rígidos por la postura forzada de la noche anterior, y su garganta ardía con una sed insoportable. A pesar de ello, seguía en pie. Todavía atado al poste, sentía que cada movimiento le costaba el doble de esfuerzo, como si su cuerpo hubiera envejecido años en pocas horas. Nodin ya estaba de pie, vigilándolo con una mezcla de rabia y frustración. No esperaba que el forastero resistiera tanto. Para él, cada minuto que Mateo sobrevivía era un recordatorio incómodo de que su propio juicio podía estar equivocado. Tala se acercó al poste con pasos silenciosos y dejó caer una mirada evaluadora sobre Mateo. «Aún vive», murmuró. «Y no es poca cosa después de esa noche». Nodin bufó. «Solo significa que es testarudo, no fuerte». Tala no respondió. Sus ojos permanecían en el rostro agotado de Mateo, como si adivinara que lo que estaba por venir sería aún más decisivo. Entonces, Dasan avanzó hasta situarse frente al semicírculo de guerreros. Su figura imponente se recortó contra la luz creciente. Habló con solemnidad. «La primera prueba ha revelado el cuerpo del forastero. Ahora veremos su mente. Porque un corazón sin claridad es tan peligroso como una flecha sin dirección». Los guerreros golpearon el suelo con la parte inferior de sus lanzas, marcando el inicio de la segunda prueba. Un hombre anciano, de rostro surcado por arrugas profundas y ojos brillantes, se adelantó. Llevaba entre sus manos una vasija de barro con agua cristalina. La sostuvo con cuidado, como si cargara un objeto sagrado. Mateo vio la vasija y sintió cómo su cuerpo entero clamaba desesperadamente. La sed le quemaba la garganta. Su lengua estaba seca y partida. Jamás en su vida había sentido una necesidad tan intensa y visceral. Los ojos se le humedecieron por el ansia de beber. El anciano se acercó hasta quedar a unos pasos de él. «Este es el agua de la montaña», dijo con voz profunda. «Pura, fría, viva». Mateo tragó saliva, o intentó hacerlo, porque su boca estaba completamente seca. «Tu prueba es simple», continuó el anciano. «Puedes beber de esta vasija, pero solo si tu alma así lo ordena». Los guerreros se mantuvieron inmóviles, expectantes. La prueba era famosa entre la tribu. El agua ofrecida revelaba la verdadera naturaleza del espíritu. Si Mateo bebía sin cuestionar, se interpretaría como un acto de egoísmo, un acto que mostraba debilidad de juicio. Si la rechazaba por orgullo, también sería condenado. La clave estaba en entender qué significaba realmente esa agua. Dasan observaba sin parpadear. Aiyana, unos pasos más atrás, contenía la respiración. Sabía que esta prueba era más peligrosa que la primera, porque el cuerpo podía resistir por instinto, pero la mente podía engañarse a sí misma. El anciano acercó la vasija a los labios de Mateo. El olor del agua fresca casi lo mareó. Sus manos temblaron contra las cuerdas, sus piernas flaquearon. Todo su cuerpo gritaba por ese líquido, tanto como un hombre perdido en el desierto durante días. Jamás había anhelado algo con tanta desesperación. Mateo inclinó la cabeza hacia adelante, y en ese instante algo lo detuvo. Miró a su alrededor, miró los labios resecos de los guerreros que habían vigilado toda la noche. Miró a Nodin, cuya mandíbula tensa mostraba que también estaba sediento. Miró a Tala, cuyo rostro mostraba serenidad pero no frescura. Miró a Aiyana, y en sus ojos leyó algo que le dio claridad: responsabilidad. La vasija no era un regalo, tampoco era una tentación, era un espejo. Respiró profundamente, aunque el aire apenas llenó sus pulmones. Entonces, con un movimiento lento pero firme, inclinó su cabeza hacia atrás y apartó su rostro del borde de la vasija. El anciano frunció el ceño ligeramente. «¿Rechazas el agua?», preguntó. Mateo habló con voz ronca.
casi imperceptible. «No soy el único que tiene sed». El anciano dio un paso atrás, sorprendido. Mateo continuó, sin dejar de mirar el semicírculo de guerreros. «Si esta agua es de todos, que sea compartida». Hubo un silencio absoluto. Nodin entreabrió los labios, incrédulo. Tala bajó la mirada, impresionada. Aiyana sintió un temblor en el pecho que no esperaba. Dasan avanzó lentamente. «¿Ofreces el agua a los guerreros?», preguntó. Mateo asintió con dificultad. «Sí, ellos han velado toda la noche. La necesitan tanto como yo». El anciano se volvió hacia Dasan. El jefe tribal inclinó la cabeza, dándole permiso. Entonces, con una solemnidad reverente, el anciano tomó la vasija y se acercó al primer guerrero del círculo. El guerrero bebió un sorbo, luego pasó la vasija al siguiente, y luego al siguiente. Cada uno bebió una pequeña porción, como parte de un ritual silencioso. Mateo los observaba, su propia garganta ardiendo como fuego, pero se mantuvo firme. Cuando la vasija llegó al último guerrero, estaba prácticamente vacía. Solo quedaba un pequeño remanente en el fondo, apenas suficiente para humedecer los labios. El anciano regresó a Mateo. «¿Quieres beber lo que queda?», preguntó. Mateo cerró los ojos y negó suavemente con la cabeza. «No». El anciano se volvió hacia Dasan, esperando su juicio. El jefe tribal levantó la vista hacia el cielo, donde el sol recién comenzaba a elevarse. Luego habló. «La montaña escucha. El que ve más allá de su propia necesidad, ve la verdad del camino». Los guerreros golpearon el suelo con sus lanzas, esta vez no con frialdad, sino con respeto. Aiyana dejó escapar un suspiro, aliviada, y al mismo tiempo, profundamente conmovida. Nodin apretó la mandíbula, luchando con un sentimiento confuso que mezclaba frustración, admiración involuntaria y un orgullo que se le resistía. Dasan concluyó. «La segunda prueba ha sido superada. El espíritu del forastero entiende la sabiduría del agua, pero aún falta la más importante, la verdad del corazón». El sol terminó de salir, iluminando al valle con un brillo nuevo, y mientras el día nacía, la tribu se preparaba para la prueba final, la que revelaría si Mateo era digno, o si la sombra de la montaña caería sobre él para siempre. El sol ascendía lentamente sobre el valle sagrado del ocaso, iluminando las rocas rojizas y revelando las sombras largas de los postes rituales. El aire frío de la madrugada comenzaba a disiparse, pero una tensión nueva se apoderaba del ambiente, una tensión que no pertenecía al clima, sino al peso de lo que vendría. La tercera prueba, la más compleja, la más temida, la que ningún hombre podía superar con fuerza ni resistencia física. Solo la verdad interior podía salvarlo. Mateo Ríos, aún debilitado por las dos primeras pruebas, permanecía sentado sobre una roca cercana. Sus muñecas estaban marcadas por la cuerda y su garganta seguía ardiendo. Sin embargo, en sus ojos había una claridad silenciosa que no había tenido antes. Su sufrimiento no lo había quebrado, lo había vaciado de miedos innecesarios. Aiyana lo observaba desde la distancia, con una mezcla de preocupación y respeto. Había visto a muchos hombres enfrentar las pruebas del valle, pero ninguno había mostrado la combinación de resistencia, humildad y claridad que él había exhibido. Su intuición, la misma que la había llevado a permitir que la ayudara en el camino, no había estado equivocada. Pero eso no impedía que el miedo creciera dentro de ella. La tercera prueba era impredecible. Dasan se acercó lentamente al centro de la explanada. El silencio que lo acompañaba se transformó en un llamado solemne, como si todos los presentes fueran absorbidos por la gravedad de su presencia. «El cuerpo ha hablado», proclamó. «La mente también, pero ningún hombre es completo hasta que la verdad de su corazón se revela».
Los guerreros golpearon el suelo una vez, marcando el inicio del ritual. Un anciano con una manta ceremonial se adelantó con algo envuelto entre sus manos. El objeto estaba cubierto por un tejido rojo y azul, adornado con símbolos ancestrales. Su andar era lento, casi ritual, como si cargara algo sagrado. Mateo lo observó con cautela. Aiyana sintió que su respiración se detenía. Sabía qué era aquello, y su significado era más profundo de lo que muchos entendían. El anciano se detuvo frente a Mateo. Con movimientos precisos, retiró la tela. Debajo brilló una hoja de obsidiana negra, afilada, casi hipnótica, incrustada en un mango de madera tallada. Era un cuchillo ceremonial, perteneciente a la madre de Aiyana, fallecida años atrás. Aiyana apretó los labios al verlo. Dasan se aproximó y habló con voz firme. Este cuchillo es más que un arma. Es la memoria de nuestra sangre. La pregunta que te haré no tiene una respuesta correcta. Tiene una verdad. Mateo sintió una punzada en el pecho. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Dasan continuó. Ayer, cuando ayudaste a mi hija, el cuchillo estaba en el interior del carro, envuelto como ahora. Si hubieras sabido quién era ella y el valor del objeto que cargaba, pausó, dejando que el silencio completara la frase. ¿La habrías ayudado? ¿O habrías tomado el cuchillo y seguido tu camino? Los guerreros contuvieron el aliento. Nodin dio un paso adelante, sus ojos brillando con un fuego intenso. Ahí está, murmuró. Veamos qué tiene que decir ahora. El anciano acercó el cuchillo a Mateo, dejándolo a su alcance. Mateo lo miró, pero no lo tocó. La obsidiana reflejaba la luz del sol, creando destellos que parecían llamar su atención. Pero él mantuvo las manos sobre sus muslos, inmóviles. Su mente comenzó a inundarse con imágenes. La mujer en el sendero, callada y firme. El carro roto. La soledad que había sentido durante tantos años. La amabilidad que había mostrado sin esperar nada a cambio. Y luego, la sombra inmensa de la tribu que lo había rodeado esa mañana. Tomó aire lentamente. La verdad, dijo con voz ronca, es que no sé qué habría hecho ayer. El murmullo de sorpresa recorrió el círculo. Nadie esperaba una confesión tan abierta, tan cruda. Mateo continuó. No sabía quién era ella. No sabía qué llevaba. No sabía nada. Levanta la mirada, encontrándose con los ojos profundos de Dasan. Pero sí sé quién soy hoy, prosiguió. Hoy sé quién es ella. Hoy sé lo que representa este cuchillo. Y sé lo que representa para ustedes. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Hoy la ayudaría igual, incluso si eso significara enfrentar lo que enfrenté anoche. Incluso si eso significara mi muerte. Aiyana cerró los ojos un instante, como si una ola de alivio y emoción le recorriera el cuerpo. Tala observó a Mateo con una mezcla de respeto y sorpresa. Nodin, sin embargo, retrocedió medio paso, desconcertado. Dasan no parpadeó. Sus ojos evaluaban, analizaban, escuchando no las palabras, sino la vibración emocional que las acompañaba. Entonces, ¿admites que ayer pudiste elegir distinto? Preguntó, buscando la esencia del hombre. Lo admito, respondió Mateo. Pero hoy, con lo que sé, no habría elegido distinto, porque no podría vivir conmigo mismo sabiendo que abandoné a alguien que necesitaba ayuda. El silencio volvió a caer sobre la explanada, esta vez más profundo, más denso. Era un silencio que evaluaba almas, no actos. Entonces, con una lentitud meditativa, Dasan extendió su mano hacia el anciano. Este le entregó el cuchillo envuelto. Dasan lo sostuvo un instante y luego caminó hacia Aiyana. Aiyana bajó la cabeza al ver el objeto, pero Dasan no se lo entregó. En lugar de eso, volvió al centro y habló en voz alta. La tercera prueba no mide lo que hiciste ayer.
Mide lo que estás dispuesto a hacer mañana. Colocó el cuchillo sobre una roca plana, a la vista de todos. Y este hombre, dijo, señalando a Mateo, no ha actuado con codicia, tampoco con orgullo. Ha hablado con verdad, y la verdad es la ofrenda más difícil de dar. Nodin apretó los dientes, pero no se atrevió a replicar. Los guerreros comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos asentían, otros guardaban silencio respetuoso. La tensión que había dominado la mañana se transformaba lentamente en un reconocimiento silencioso. Ayanna dio un paso hacia adelante, con los ojos brillantes bajo la luz del sol. «Padre», dijo suavemente, «su corazón ha hablado». Dasan la miró un largo instante antes de responder. «Sí, ha hablado». El capítulo cerraba mientras el jefe tribal levantaba la mano, convocando el veredicto final. Pero antes de que la palabra «inocente» pudiera ser pronunciada, una fuerza más compleja comenzaba a arder en el corazón de la tribu. La confrontación entre tradición, verdad y respeto. Y el destino de Mateo y el de Ayanna aguardaba la decisión que cambiaría la vida de ambos en el capítulo siguiente. El sol estaba alto cuando los rumores comenzaron a recorrer el campamento como ráfagas de viento inquieto. Los guerreros que habían presenciado las pruebas de Mateo caminaban con una expresión contenida, como si hubieran visto algo que trastocaba creencias profundamente arraigadas. La respuesta honesta del ranchero había creado una grieta invisible en la dureza tradicional de muchos, aunque otros seguían mirando con recelo. Dasan, sin embargo, no pronunció inmediatamente el veredicto. Había pedido un receso para consultar con los ancianos, decisión que sorprendió incluso a su consejo. No era común posponer la palabra final del jefe tribal, pero la situación ya se había alejado de la normalidad desde el primer encuentro con Mateo. Mientras tanto, Mateo fue escoltado hacia una tienda amplia. No estaba preso, pero sí vigilado. Sus piernas temblaban ligeramente al caminar. El dolor de la primera y la segunda prueba seguía vivo, como brasas ardientes en su interior. Aún así, no había en su rostro rastro de arrepentimiento, solo cansancio y una serenidad extraña, adquirida después de aceptar una verdad tan vulnerable frente a quienes podían quitarle la vida. Ayanna, acompañada de Tala, aguardaba fuera de la tienda. Tala permanecía con los brazos cruzados, visiblemente inquieta. «No puedo creer que haya dicho eso», murmuró Tala. «¿Admitir que no sabía lo que habría hecho? Eso es provocarlos. Podía haber mentido». «Y precisamente por eso no lo hizo», respondió Ayanna, con voz suave pero firme. «Mi padre no respeta a los hombres que complacen, respeta a los hombres que se muestran». Tala suspiró, sin poder ocultar la preocupación. «¿Y si eso no es suficiente?» Ayanna no respondió. Su mirada estaba fija en la entrada de la tienda donde habían encerrado a Mateo. La verdad era que ella misma no sabía si sería suficiente. Su tribu había vivido décadas protegiéndose del engaño y el abuso del exterior. Abrir una rendija a un hombre extraño iba contra todo lo aprendido. Pero algo en la forma en que Mateo hablaba, en cómo sostenía sus silencios, la hacía sentir que lo conocía de antes, como si compartieran un hilo invisible extendido más allá de ese encuentro. Dentro de la tienda, Mateo descansaba sentado sobre una manta. La sombra proporcionaba alivio, pero la incertidumbre le oprimía el pecho. Sabía que su vida pendía de una decisión que él no podía controlar. Había aceptado las pruebas, había hablado con honestidad, y solo quedaba esperar. Cerró los ojos. Escuchó el viento agitar las lonas, escuchó murmullos afuera, escuchó pasos que iban y venían. El tiempo transcurría lento, como si cada minuto fuera una gota de agua deslizándose por una roca. De pronto, el sonido de pasos firmes se acercó. La lona se abrió y apareció Nodin. El joven guerrero entró sin pedir permiso.
dejando que la luz del exterior marcara su silueta. Su mirada estaba rígida, cargada de emociones difíciles de descifrar. Durante un instante, ninguno de los dos habló. Finalmente, Mateo rompió el silencio. ¿Vienes a decirme el veredicto? Nodin apretó los labios. No, aún no. Se acercó un paso más, su sombra proyectándose sobre Mateo. Solo vine a ver... Su voz bajó un tono. Si sigues diciendo la verdad, ahora que nadie te mira. Mateo lo observó con calma. La verdad no cambia según quien escucha. Nodin se tensó, como si esas palabras lo atraviesaran. Tú no entiendes, dijo, con un dejo de frustración. Quieres que creamos que tu corazón es justo, pero no sabes lo que es proteger una tierra que intentan arrebatarte a cada generación. No sabes lo que es perder familia por confiar en la gente equivocada. No, admitió Mateo. No lo sé, pero sí sé lo que es perder, y sé lo que es estar solo, y sé lo que significa elegir no repetir el daño que otros te hicieron. El silencio se espesó. Por un momento, Nodin pareció querer replicar, pero sus labios no encontraron palabras. En su mirada había una batalla interna. Finalmente, soltó un suspiro y se dio la vuelta. Mi padre cree que... Se detuvo. Cree que tu alma aún puede ser leída, pero no todos opinan igual. ¿Tú qué opinas?, preguntó Mateo. Nodin no respondió. Solo salió de la tienda. Aiyana, que estaba justo afuera, lo vio alejarse con paso turbado. Cuando la lona volvió a cerrarse, se acercó lentamente, apoyando su mano sobre el borde. «Mateo», llamó, con voz baja. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del pequeño espacio entre la lona y el poste. «Todavía no deciden», dijo ella. «Lo sé». Aiyana lo miró largo rato, con una mezcla de preocupación y algo más. Un lazo silencioso nacido de las pruebas que habían compartido sin querer. Luego respiró hondo. «Pase lo que pase», susurró. «Yo hablaré por ti». Mateo sintió que algo cálido le recorría el pecho. No era esperanza, pero sí una forma de compañía que había olvidado. Antes de que pudiera responder, un cuerno resonó a lo lejos. Tala se sobresaltó. «Es la señal», dijo. Los ancianos terminaron. Aiyana cerró los ojos un instante, fortaleciendo su espíritu, y luego se enderezó. «Vendrán por ti pronto», le dijo a Mateo. Él asintió. Fuera de la tienda, los guerreros comenzaban a reunirse, formando un semicírculo solemne. El juicio final estaba por comenzar, y lo que decidieran en ese momento cambiaría no solo la vida de Mateo, sino también la de Aiyana y el destino de la tribu. Cuando los guerreros formaron el círculo completo frente a la hoguera central, el ambiente se volvió denso, casi sagrado. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos, creando un contraste dramático con los rostros graves que rodeaban la explanada. El eco del cuerno aún vibraba en el aire. Todos sabían que el momento había llegado. Dos guerreros se acercaron a la tienda donde Mateo esperaba. No lo tomaron del brazo, pero sus miradas le indicaron que debía caminar. Mateo salió con paso firme, aunque su corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera huir antes que él. Aiyana lo observaba desde el borde del círculo. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza, como si intentara contener algo dentro de sí. Miedo, esperanza, o ambos. Tala permanecía a su lado, con el ceño fruncido, lista para reaccionar ante cualquier injusticia. Nodin, en cambio, estaba frente a todos, rígido como un poste, luchando contra un torbellino privado que nadie más podía ver. Dasán se levantó al ver llegar al ranchero. Su presencia imponía respeto. Con su lanza ceremonial apoyada contra el suelo, parecía una estatua viva tallada por historias antiguas. «Mateo», proclamó el jefe, «has pasado por nuestras pruebas y has hablado con un corazón abierto. Ahora,
Los ancianos y yo compartiremos nuestro juicio. El fuego chisporroteó, como si quisiera intervenir. Los ancianos avanzaron. El primero en hablar fue Aiga, el más viejo del consejo. Su voz era grave y cansada, pero clara. En tus palabras vimos miedo, sí, pero también sinceridad. Vimos incertidumbre, pero no engaño. Y en tus actos, cuando ayudaste a Illana sin pedir nada, vimos algo que pocos muestran cuando creen que nadie los observa. Un murmullo recorrió al círculo. El segundo anciano, Ista, tomó la palabra. Sin embargo, añadió, la sinceridad no siempre basta. Tus dudas, aunque humanas, pueden ser peligrosas para quienes llevan generaciones protegiéndose. La duda es como una flecha que no sabe a quién apuntar hasta el último instante. Mateo tragó saliva, sintiendo cómo la balanza oscilaba entre la luz y la sombra. Por último, habló Dasán. Pero también vimos algo más, dijo, mirando directo a los ojos del ranchero. Vimos a un hombre dispuesto a aceptar consecuencias. Vimos a un hombre que no se esconde detrás de palabras bonitas. Y sobre todo, vimos a alguien que respetó a mi hija sin exigir un solo gesto, a cambio. Aiyana cerró los ojos unos segundos, como si esas palabras confirmaran algo que ella ya intuía. El jefe levantó una mano y el silencio se volvió absoluto. Por decisión del consejo, dijo, no te quitaremos la vida. Un suspiro colectivo recorrió el círculo, algunos de alivio, otros de disgusto. Mateo sintió que las piernas por fin comprendían lo que era respirar otra vez. Pero Dasán no había terminado. Sin embargo, continuó con tono firme, no saldrás de aquí libre de obligaciones. Quien entra en nuestras tierras y pone a prueba nuestro juicio, debe demostrar que merece caminar en ellas sin causar daño. Mateo levantó la mirada, esperando las condiciones. Durante 3 lunas, declaró Dasán, trabajarás junto a nosotros, no como prisionero, pero sí bajo vigilancia. Aprenderás nuestra forma de vida, nuestras reglas. Si al final de ese tiempo demostramos que tu corazón es coherente con tus palabras, podrás marcharte en paz, o quedarte, si así lo deseas. Un nuevo murmullo estalló. Había sorpresa, pero también curiosidad. Mateo asintió lentamente. Acepto, dijo con voz firme. Las palabras parecieron asentarse en el aire como piedras caídas en un estanque. El consejo retiró su presencia y el círculo comenzó a dispersarse. Algunos guerreros se acercaron a Aiyana con reproches, otros con preguntas, pero ella no respondió a ninguno. Su mirada seguía fija en Mateo. Cuando finalmente todos se habían alejado lo suficiente, Aiyana caminó hacia él. «Vivirás aquí», dijo, casi como si intentara convencerse a sí misma. 3 lunas, respondió Mateo, intentando sonreír, aunque su cuerpo aún estaba exhausto. Aiyana inspiró profundo. Durante semanas había temido que este hombre pudiera perder la vida en ese mismo lugar. Ahora, tenerlo frente a ella, vivo, cambiaba el peso de las cosas. «Esto no será fácil», advirtió. «Muchos te vigilarán esperando que falles». «No puedo culparlos», respondió él. «Solo puedo aprender». Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con la intensidad de alguien que entiende mejor que nadie lo que significa cargar con la desconfianza ajena. «Te enseñaré lo que necesites», dijo finalmente. «Pero no lo haré porque lo ordene mi padre, sino porque creo que mereces la oportunidad». Mateo parpadeó, sorprendido. Era la primera vez que ella admitía algo semejante en voz alta. Antes de que pudiera responder, apareció Nodin. Su rostro era una mezcla de enojo y confusión. «Mi padre ha sido demasiado generoso», dijo, mirando a Aiyana, pero claramente hablando para Mateo. «No te equivoques, un error, uno solo, y todos pagaremos el precio». Luego se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del campamento. Aiyana observó el lugar donde él había estado,
con una preocupación silenciosa. «Esto apenas comienza», dijo, mirando a Mateo. Y tenía razón, porque aunque la sentencia había sido dada, la verdadera prueba, la que definiría no solo el destino de Mateo, sino también la cohesión de toda la tribu, apenas estaba por desplegarse en los días venideros, y esa prueba encontraría su resolución en la próxima luna. Durante las semanas siguientes, Mateo se integró lentamente a la vida en el campamento. Al principio, cada movimiento suyo era observado con desconfianza. Algunos guerreros lo miraban como si esperaran descubrir en él una sombra peligrosa. Otros simplemente ignoraban su presencia. Pero él, fiel a su palabra, no se quejaba. Se levantaba antes del amanecer, ayudaba a transportar agua, aprendía a preparar las monturas, reparaba herramientas y aceptaba cada tarea con humildad. Aiyana era quien más tiempo pasaba a su lado. Ella le enseñó cómo leer rastros en la tierra, cómo interpretar el comportamiento de los caballos y cómo reconocer plantas útiles del desierto. Cada lección estaba acompañada de silencios significativos, miradas de reconocimiento y, a veces, pequeñas sonrisas que parecían surgir sin permiso. La barrera inicial entre ambos comenzaba a desvanecerse, revelando un vínculo que crecía sin prisa pero con fuerza. Tala, al ver esto, no tardó en bromear. «Si sigues enseñándole tanto, terminará sabiendo más que nosotros», decía, cruzándose de brazos. «Aunque debo admitir que tiene buen corazón». Aiyana sonrió sin negarlo, pero no todos compartían ese cambio de percepción. Nodin observaba a Mateo desde la distancia, luchando contra la tensión interna que lo perseguía desde el primer día. Para él, aceptar la presencia del ranchero equivalía a desafiar el peso de la historia y del dolor familiar. Sin embargo, también veía la honestidad con la que Mateo trabajaba, la calma con la que respondía ante provocaciones y la claridad de sus actos. Aquello lo confundía. Un atardecer, mientras el cielo ardía en tonos naranjas, ocurrió algo que cambiaría el destino de todos. Un grupo de caballos desbocados irrumpió cerca del arroyo, arrastrando consigo restos de una carreta rota. 2 niños jugaban desprevenidos en la zona. Antes de que nadie reaccionara, Mateo corrió hacia ellos, empujándolos fuera del camino justo a tiempo. Uno de los caballos lo golpeó en el costado, derribándolo con violencia. El campamento entero se agitó. Aiyana fue la primera en llegar a su lado, arrodillándose con manos temblorosas. «Mateo, ¿puedes oírme?» Él respiró con dificultad, pero logró asentir. «¿Los niños están bien?» «Gracias a ti, sí», dijo Aiyana, con la voz quebrándose por primera vez. Tala ayudó a levantarlo, mientras varios ancianos observaban la escena con gravedad. Nodin, que había sido testigo de todo, se acercó lentamente. Por primera vez no había dureza en su mirada, sino algo mucho más humano. «Arriesgaste tu vida por ellos», dijo, casi en un susurro. «Cualquiera lo habría hecho», respondió Mateo. «No», replicó Nodin, tragando su orgullo. «No cualquiera». El cambio, aunque sutil, era real. Esa misma noche, Dasan convocó al consejo, y al amanecer, reunió a todo el campamento. Los guerreros formaron un círculo como en el día del juicio, pero esta vez el ambiente era diferente, menos tenso, más reflexivo. Cuando Mateo se presentó, cojeando ligeramente pero de pie, Dasan levantó la mano para hablar. «3 lunas no han pasado aún», dijo. «Pero hemos visto suficiente. Este hombre ha trabajado con disciplina, ha respetado nuestra tierra, ha protegido a nuestros hijos y, sobre todo, ha honrado su palabra». Los ancianos asintieron en silencio. Dasan continuó. «Por decisión del consejo, Mateo queda liberado de toda vigilancia. Puede marcharse cuando quiera, o quedarse, si así lo desea». Un murmullo recorrió el campamento. Aiyana contuvo la respiración,
sin saber cuál sería la decisión del ranchero. Mateo miró a su alrededor. Miró a los niños que había salvado. A Tala sonriendo con orgullo. A Nodín observándolo sin hostilidad. Y finalmente a Illana, cuyos ojos reflejaban una esperanza tímida pero innegable. «He encontrado más aquí, de lo que esperaba», dijo él. «Y si me lo permiten, quiero quedarme. Quiero aprender más, trabajar más y construir algo verdadero». Sus palabras se expandieron sobre la explanada como un viento cálido. Aiyana bajó la mirada por un instante, aliviada, con el corazón latiendo fuerte. Nodin se acercó y por primera vez extendió la mano hacia él. «Bienvenido entonces», dijo, «no como extraño, sino como uno de nosotros». Mateo estrechó su mano con gratitud. El círculo se disolvió entre comentarios alegres. Los niños correteaban alrededor de él. Tala bromeaba sobre ponerlo a entrenar como guerrero, y Dasan, a cierta distancia, observaba con discreta satisfacción. Aiyana se acercó finalmente. «¿De verdad te quedarás?», preguntó, con una sonrisa que apenas lograba contener. «Mientras tú no me eches», respondió él, medio en broma. Ella soltó una risa suave, el sonido más hermoso que él había escuchado desde que llegó al campamento. «Entonces», dijo ella, tocando su brazo con delicadeza, «este nuevo camino lo caminaremos juntos». Y así, bajo el sol naciente del desierto, entre la arena cálida y el aroma a tierra viva, el destino de Mateo y Aiyana se entrelazó como dos senderos que, tras mucho tiempo de incertidumbre, por fin encontraban su punto de unión. El campamento celebraba un nuevo comienzo, y la historia del ranchero y la mujer apache se convertía, desde ese día, en un relato de esperanza, respeto y un amor que había nacido en el lugar más inesperado. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.